5. Él nos trae en el día de hoy un documento donde nos va a presentar un supuesto plan económico en caso de ganar, que se aplicaría en caso de ganar el candidato Capriles a las elecciones presidenciales. Bienvenido. ¿Cuál es ese documento? ¿Qué contiene ese documento de Lima? Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Efectivamente, aquí estoy en el ejercicio de un derecho. Estoy expresando como venezolano, pero con mucha responsabilidad y alarmado, porque hemos recibido este documento, primeras ideas de acciones económicas a tomar por el gobierno de la Unidad Nacional en el 2013, que contiene un conjunto de ideas en materia económica que yo creo que vale la pena discutir abiertamente con el país y sobre todo que el candidato Capriles diga si está de acuerdo con estas ideas o no. Este es un documento interno de la Mesa de la Unidad, considerado por todos sus integrantes. ¿Lo escribe la propia Mesa de la Unidad? Sí, varios partidos de allí me han hecho llegar bastantes copias, porque ahí hay una situación de malestar y de inconformidad por la falta de discusión de estas ideas. Son ideas que circulan de manera muy hermética y sin garantizar el acceso a la gran mayoría de las fuerzas que allí están. A ver, pudiera ser un poco largo, tenemos corto tiempo, pero ¿cuáles serían los puntos más relevantes para David de Lima de ese documento? ¿Cuáles serían los puntos más cuestionables? Sí, hay varios que son alarmantes. En primer lugar, sobre la política petrolera, hay un punto que claramente plantea iniciar un proceso de disminución de la participación del Estado en el negocio petrolero. Eso ya hay que discutir en qué términos y de qué manera y en qué grado para la incorporación de ciertos sectores de la actividad privada. La crítica a la política social que lleva adelante en este momento un gobierno con el que yo he estado totalmente en desacuerdo. Yo he combatido este gobierno intensamente, pero no puede ser que uno, por decir que Chávez pierda las elecciones, entonces se pase para este extremo que implica, por ejemplo, desmontar las misiones. Aquí dice claramente que las misiones son un costo para el país que hay que ir desmontando gradualmente. Aquí dice, por ejemplo, que el subsidio a la vivienda hay que eliminarlo porque es muy caro para el Estado. Aquí dice, por ejemplo, que las gavetas obligatorias de la banca en materia hipotecaria, en materia de turismo, en materia de agricultura, deben ser eliminadas. Aquí dice que hay que ir a un proceso inmediato de sustitución del Estado en la distribución de alimentos, es decir, acabar con Mercal y con Pedeval y esos mecanismos de distribución de alimentos hacia los sectores más humildes de la sociedad, que de alguna manera hasta el propio Capriles ha dicho públicamente que son buenos y que él los va a mejorar. Pero aquí está un documento que nos llama profundamente la atención y nosotros decimos, bueno, ¿será verdad que Capriles, como dicen sus adversarios, carece de ideas? ¿Que Capriles no sabe hablar o que no tiene facultades para hablar? No, yo conozco a Capriles hace muchos años, fuimos parlamentarios juntos. De hecho, en sus discursos ha defendido las misiones. Eso es lo extraño. Cuando Capriles no habla, no es porque no sepa hablar, sino porque aquí hay un doble discurso. Oculta el pensamiento verdadero, que de llegar a ganar las elecciones desplegaría como política económica. ¿Qué tal grado de confiabilidad tiene ese documento? Para mí total, porque este es un documento que hemos conversado con mucha gente y me dice, bueno, David, son nuestras ideas. Gente que está vinculada a la campaña del candidato Capriles, esas son nuestras ideas. Yo digo, pero ¿cuándo las dicen? El documento reiteradamente advierte que muchas de estas ideas no se pueden decir antes de las elecciones, porque son ideas que generarían un debate y una polémica muy profunda que pondría en peligro la posibilidad de la victoria. Es decir, hay dos discursos, hay dos pensamientos económicos. Hay un pensamiento económico que se dice para la búsqueda de votos y otro pensamiento económico que es el verdadero, que pretende hacer que la política económica del país vuelva a las manos de dos o tres sectores que la controlaron siempre. Entonces, un grupo importante, gente muy importante, muy conocida del país, vinculada a la oposición, que hemos arriesgado mucho en la lucha contra el gobierno de Chávez. Estamos, sin embargo, diciendo no podemos votar por esto. ¿Qué dice el propio Capriles? No podemos votar por esto. Es inaccesible. Y hay, como digo, ahí hay un cenáculo hermético que no permite que fluya el debate y que fluyan las ideas. ¿Por qué? ¿Por qué David de Lima dice que hay un cenáculo hermético allí que no permite el debate? Porque de muchas formas se ha intentado hacer ese debate y no hay manera de que se abra, pues. Entonces,
decimos, bueno, tenemos un solo recurso, que es decirle al país lo que está pasando. Es decir, en verdad hay un pensamiento que se dirige hacia privatizar la gran mayoría de las áreas de la economía, suspender las políticas sociales alegando que tienen un costo muy elevado para el financiamiento del Estado y básicamente algunas actividades que han dado lugar a la participación de otros sectores, por ejemplo los microcréditos, suspenderlos. Las gavetas que ahora permiten inversión en turismo, en agricultura, suspenderlas. Transferir, desmontar todo el poder económico del Estado Nacional a las gobernaciones, pero no para fortalecer a las gobernaciones, cosa con la que estamos de acuerdo, sino que dice claramente para que las gobernaciones a su vez las transfieran a la empresa privada. Es decir, usar a las gobernaciones como estafetas, como intermediarios, para que una vez transferidas a ellas estas políticas, entonces se las transfieran a la empresa privada. Hay una verdadera y alarmante convicción de que el Estado tiene que desaparecer prácticamente de la actividad económica. ¿Habrá algún tipo de saboteo hacia la campaña de Capriles en este sentido? Por ese